Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Reunión Luis Almagro y asambleístas de Bolivia. Reunión secretario general de la OEA y ministro de Relaciones Exteriores de Surinam. Derecho internacional consuetudinario particular en el contexto del continente americano. Lanzamiento del Observatorio Regional por el Derecho de Vivir en Familia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió a asambleístas de Bolivia que expusieron su visión sobre la situación del país. Para la Secretaría General es clave el apego a Estado de Derecho, garantías civiles y políticas, independencia judicial y a vías pacíficas para que la democracia sea real y atienda a las necesidades de la gente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Albert Ramdin, la embajadora de Surinam ante la OEA, Nirmala Brasiding, y una delegación de ministros de Surinam para discutir las perspectivas políticas y económicas del condado y la necesidad de políticas como el impuesto al carbono para hacer frente al alto costo del cambio climático. La OEA realizó el foro virtual Derecho Internacional Consuetudinario Particular en el contexto del continente americano, en el que participó el doctor Jorge Bandeira Galindo, asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y miembro del Comité Jurídico Interamericano. Una primera advertencia es la propia terminología. Hay algo a decir sobre la terminología y me acuerdo bien que en la primera sesión en que se discutió este tema, diferentes miembros del comité han hablado algo sobre la terminología. Derecho consuetudinario particular. En la literatura sobre el tema hay diversas terminologías para designar el costumbre que no es oponible a todos los estados o la comunidad internacional. Algunas veces se dice derecho consuetudinario particular, otras veces derecho consuetudinario específico. Aquí se adoptó la terminología de la Comisión de Derecho Internacional, que tiene la concepción de derecho consuetudinario particular y adopta como subtipos derecho consuetudinario bilateral, derecho consuetudinario regional u otros tipos. Entonces, particular, la categoría particular está en oposición a una costumbre general. Entonces, la idea acá es hablar de una costumbre que es aplicable solamente a algunos estados. Claro que hay diferentes maneras de la costumbre no ser oponible a todos los estados, como por ejemplo, a partir del principio del objetor persistente, pero acá la concepción misma del derecho consuetudinario particular es solamente ser aplicable a algunos estados. Esta aplicación no es una aplicación que tiene que ver necesariamente con una región o mismo con tiene que ver también más allá de la cuestión de la región con un interés específico. Por ejemplo, 2 o más estados pueden tener un interés específico y desarrollar entre ellos una norma consuetudinaria específica, pero no necesariamente que tenga alguna relación con una región. Bueno, una segunda cuestión que es importante señalar en esta presentación es la metodología del estudio. Los 2 informes que presenté están ahora disponibles en el sitio del Comité Jurídico Interamericano. No lo sé si todos tuvieron la oportunidad de leerlos, pero la idea acá es desarrollar una metodología que es basada primeramente en casos judiciales, casos juzgados por tribunales internacionales. ¿Por qué? Porque la literatura sobre la costumbre regional normalmente toma en cuenta primero los casos.
El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA presentó el 20 de abril el Observatorio Regional por el Derecho de Vivir en Familia. El lanzamiento de este observatorio regional contará con la participación de la relatora sobre derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño. Este concepto del derecho a vivir en familia, lo que representa, yo le he llamado a este derecho el bien que le pertenece a los niños, a las niñas y a las adolescentes. Y que el orden jurídico internacional lo reconoce de una manera muy puntual. Para la región, nuestra Convención Americana, su artículo 19 y la Declaración Americana, el 7, en conjunto con este trabajo de Comisión y Corte, donde hacemos este reconocimiento del Corpus Juris, colocando a la Convención de los Derechos del Niño como ese instrumento orientador, conciliador, de buscar una opinión común de respuesta para los derechos de la niñez. Para la Comisión, precisamente el tema de este derecho a vivir en familia ha tenido su análisis, ha tenido su estudio y ha colocado también para los estados esta necesidad de la reflexión en las respuestas que estamos dando, en primer lugar, en una política pública. Y es cierto que la mayoría de nuestros países tiene, si no un ente rector, una unidad especializada para la protección. El tema es que esta visión de la estructura institucional necesita de otros componentes que los estados están necesitados de tener una precisión conceptual. Cuando hablamos de este derecho a vivir en familia, tenemos que hacer esta conexión con lo que este espacio, este núcleo, este entorno llamado familia significa para la vida de los niños y la responsabilidad y la corresponsabilidad que tienen los estados para coadyuvar con este proceso. ¿Cómo aseguro este entorno familiar como el entorno más óptimo? Así lo dice el prólogo de la Convención. Y junto con el prólogo, los artículos 18, el 5, que le indican, el 20, que le indican precisamente al Estado, parte, responsable, obligado internacionalmente, a identificar cómo voy a garantizar que las unidades familiares que viven, que se desarrollan en la sociedad, que se convierten en cajas de resonancia, las familias se convierten en cajas de resonancia de todo lo que pasa en la sociedad. Y muchas veces entonces ese entorno, también lo han dicho ustedes, está muy bien explicado en el informe, estos factores de riesgo en los que la familia queda en una situación de incapacidad para resolver, incapacidad para la respuesta adecuada. Entonces, hay una necesidad de que estos movimientos legislativos, esta institucionalidad planteada como avances, lo tengo que reconocer así, requieren de un desarrollo conceptual de estas realidades que viven, que tienen las familias
como las responsables. Antes se hablaba del principio de subsidiariedad del Estado para atender a la familia. No, hoy esto ha cambiado. Esto es parte de la evolución. No se trata de ser subsidiario, se trata de ser corresponsable. No es cuando la situación se presenta como violación del derecho, en las fórmulas que ustedes han identificado también de manera muy puntual, es el tener una respuesta en prevención. Y por eso estos conceptos de política pública, institucionalidad, normas, tienen que estar en una debida articulación para su efectividad. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.